Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición, tarde gloriosa, tarde donde les invitamos a estar en la casa pastoral, en este su programa, El Tiempo del Fin. Para Dios que agradar a los hombres, y en Cristo Jesús agradamos al Padre, bendito el Señor. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si tenemos al Padre, se manifiesta el Espíritu Santo porque tenemos al Hijo. Yo no sé si tú le puedes adorar en esta hora. El que rechaza a Dios acepta al enemigo. Y los tiempos van a ser cortados. Y los tiempos van a ser cortados. Y si no fuese acortado los tiempos, la palabra es clara, amado. Esto no se dejan comprar por un plato de comida, dijo el Señor. Agárrese con lo que voy a decir. Esto no se dejan comprar por un cheque que le manden, bendito el Señor. Y si el que está en la iglesia no es fiel, pues todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador. Porque si algo nos pide el Señor es que seamos como Él, fiel y verdadero, bendito el Señor. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición, tarde gloriosa, tarde donde les invitamos a estar en la casa pastoral, en este su programa, El Tiempo del Fin, bendito el Señor. Estamos gozosos, contentos, a pesar, ¿verdad?, de algunas noticias que hemos recibido y algunos compañeros, ¿verdad?, que han trasladado su residencia hacia la celestial. Y esperamos, ¿verdad?, que en una oración que hagamos el Señor siga fortaleciendo las vidas de esas familias. Amén. Y aún así aquellas congregaciones que también estos compañeros pues desarrollaron su ministerio en cada una de ellas, porque creo que la pastoral se hacen muchos hijos, lo del Señor, y con el tiempo se le toma un aprecio, un cariño especial a cada pastor. Así que amén, saludamos a cada uno, dijo el Señor. Amén. Saludamos al hermano Pagani, al pastor Humberto, Santo, a Geñita, que ya bendiga. Se están conectando. Bendiciones y abrazos a la distancia, mi gente linda. Gloria al Señor. Queremos también excusar a nuestro hermano Cristian. El Señor, la verdad que le ha dado duro, muy fuerte, ¿verdad? Las alergias y el alergia, y también pues él padece de asma, y vamos a estar orando ahorita por él para que el Señor haga un milagro en su vida y le sane, bendito el Señor. Gloria a Jesús. También hoy tenemos casi la conclusión del Apocalipsis, Gloria a Jesús, porque vamos a estar hablando de unos detalles bien importantes. Vaya buscando una libretita y tenga su Biblia en la mano. Vamos a estar tocando unos puntos que traza la palabra muy buenos, bendito el Señor, los cuales después usted va a estar corroborando en qué lugar está, para que así pues el conocimiento de la palabra sea manifestado en cada uno de nosotros. Amén. Por Jesús. Por Jesús. Estamos, ¿verdad?, todavía esperando que 2 o 3 se conecten de nuestra congregación. Gloria a Jesús, porque empezamos hoy un poquito, más o menos a esta misma hora. Sí. Gloria al Señor. Pero estamos ya prestos para hablar de la gloriosa palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito el Señor. Vamos a orar y vamos a presentar estas familias que han sido afectadas. La familia del reverendo Pedro Martínez Lugos, tremendo ejemplar, ¿verdad? Tremendo pilar de nuestra organización. Hombre de Dios, sencillo por el Señor, el cual se desarrolló en nuestra organización, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Fue presidente de algunas regiones y también de la internacional. Y fue misionero también en diferentes regiones también, Señor. Y me parece que para allá, no sé si era Perú o Chile, estuvo también por allá, bendito el Señor. Creo que estuvo en República Dominicana también. También, bendito el Señor. Vamos a orar por esta familia. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos. Oh, Rabazo le llama. Alabanza.
A ti te damos la gloria, oh Dios. Sentimos tu presencia, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas cada vida, Señor. Y sobre todo, Señor, a la iglesia que nos está viendo, Padre mío, a través, Señor, de las redes sociales. Oh, Padre mío, si hay alguna necesidad, Señor, tú la supla conforme, Señor, a tu santa y divina voluntad, Señor. Te presentamos también, hermano Cristian, declaramos sanidad sobre su cuerpo, sobre aquellos que están afectados, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces, oh Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Saludamos a Cintia, a Dulce, a Cristian Vázquez, Isa, Natalia, Liam, Cristian, René, Claudia, Antonino, Dios te bendiga. Diana Pérez, Dios te bendiga. Ana Rosado, Dios te bendiga. Y a todos los que siguen conectándose, les pedimos, como siempre, que compartan este estudio en sus páginas. Ahora mismo denle share, denle compartir para que otros también sean edificados con el estudio bíblico de esta noche. Pues, Señor, alguien que comentó algo, ¿verdad? ¿Por qué el pastor usa esa alabanza, del Señor, específicamente, ¿verdad? En este programa, El Tiempo del Fin. Y esto es lo que tiene que hablar directamente con lo que va a suceder. En hebreo lo dice, también lo puedo buscar en YouTube, donde se llama Rahen o misericordia, y va a ver, ¿verdad?, las expresiones escritas, que todo habla sobre la ciudad, el templo y de lo que el futuro va a pasar en Jerusalén. Y hoy empezamos con eso. Bendito el Señor, bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Así que les invitamos a buscar las Sagradas Escrituras y vamos ya a básicamente al final de Apocalipsis. Y vaya conmigo al capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Lo repetimos otra vez, le vamos a dar el tiempito, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Gloria al Señor. Lo tenemos. Alguien dijo amén allá. Amén. Amén, amén. Lo tenemos, hermano. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Padre eterno, Príncipe de paz, te damos la gloria, te honramos en esta preciosa noche. Toma, Señor, Padre mío, mi mente, Señor, y que los designios de tu santa y bendita voluntad, tu palabra, Señor, sea manifestada, trazada, Señor, a través de mis labios. Pasa carbón encendido por ellos, Señor, y por los del pueblo, y quita toda culpa, Padre mío, y danos la iluminación, Señor, de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, vivir ella, trazar ella, Señor, sin contienda, Padre mío, pero sí con temor a ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y creo que en el tiempo del fin nos hemos pasado mucho sobre el libro de Apocalipsis, porque estamos en ese tiempo, Señor. Y al principio de estos estudios y ya este programa, estuvimos hablando de dónde es que salió el nombre, el tiempo del fin, marcando él con un acento, tiempo con mayúscula, el Señor, y el fin con mayúscula también, porque estas tres expresiones identifican lo que va a ser la deidad, que Él preside este tiempo. Bendito nuestro Dios, el tiempo del fin. Y como decíamos en unos principios de estos estudios, si vamos a definir, ¿verdad?, lo que significa el tiempo del fin, sería decir que este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Dios está en control. Bendito el Señor. Y Apocalipsis nos enseña muchísimo cómo la gracia del Señor y cómo la justicia de Dios se va a manifestar, y que ambas cuando se unen, la gracia y la justicia, también se va a manifestar la ira del Señor, el juicio de nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 21. Y quiero, antes de empezar en el capítulo 21, tocar un poquito del 20, especialmente
a lo último cuando dice, ¿verdad?, que la muerte, el 14, verso 14, el 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito el Señor. Y ese texto número 15, ahí se cerró toda la gran tribulación. En ese verso 15, y ahí se encerró todo el santo juicio de nuestro Dios y la transformación. Ahora Juan va a ver y va a hablar, el Señor, de la totalidad después de la gran tribulación, de lo que va a pasar. Va a unir el capítulo 21, expresando unas cosas juntamente con el capítulo 22, y es como el principio de Apocalipsis. Primero nos habla de que el ángel de Jesucristo, el Espíritu Santo, le empieza a revelar, a mostrar quién es Cristo, lo que Cristo tiene en su pensamiento, los sellos. Después viene las trompetas y después las copas y todas las cosas que se van a manifestar, que lo oímos con el anticristo, los 3 años y medio, los 2 profetas que están siempre delante de Dios, lo del Señor, porque implica parte de la deidad, lo del Señor, los cuales pueden pregonar y hablar bien del evangelio porque lo conocen y lo escribieron. Bendito el Señor. Y también de ahí, después de esos 3 años y medio en adelante, ya no se le llama anticristo, sino se le llama ¿qué? La bestia. Y empieza el falso profeta, que es el espíritu de Satanás, dentro del anticristo, la bestia, por el Señor. Y vemos que al final es lanzado, por el Señor, la bestia, ¿verdad?, el anticristo, el falso profeta, el dragón, Satanás, también la muerte y el Hades, al lago de fuego y azufre. Estos 5, bendito el Señor. Y después que hay toda la conclusión de todos esos juicios, que se cumple todo y el cumplimiento de las acciones tanto en el cielo como en la tierra, vemos que también se cumple el verso 15 donde dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Y por qué me detengo un poquito antes de empezar? Porque aquí lo básico, lo primero, es la salvación del alma. Y cuando uno se convierte al Señor, cuando uno hace la confesión ante el Padre, uno pide que el nombre de uno aparezca escrito en el libro de la vida. Bendito el Señor. Empezamos en el capítulo 21 y mira lo que declara Juan. Amén. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Tremendo. Mira lo que pasa. Dice que Juan vio un cielo que nuevo. Después de todas estas cosas, después del final de la gran tribulación, empieza Juan a contar realmente lo que va a ver después de todas estas cosas. Claro está, en el 22 va a hablar, en el capítulo 22, va a hablar como una exhortación a buscar al Señor en todo tiempo, específicamente la iglesia. Pero en el capítulo 21 hay una gran palabra donde dice, y vi un cielo que nuevo, un cielo nuevo, totalmente nuevo, bendito el Señor. Y usted dirá, ¿por qué un cielo nuevo? Escúcheme bien. Ese cielo nuevo que se está hablando ahí, sabemos que ya el primer cielo fue enrollado, que era el trono de Satanás. Luego aparece el segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Lo que era el seno de Abraham, que es el paraíso. Pero ahora el paraíso es un lugar de espera hasta que todo sea cumplido. Pero ya todo está cumplido. Ahora aparecerá el tercer cielo. Por eso Juan dice, y vi un cielo nuevo. Bendito el Señor. Y una tierra ¿qué? Nueva. Y usted dirá, una tierra nueva. Sí, porque esta tierra va a ser purificada. Y también, gloria al Señor, hay una multitud que va a tener un cuerpo glorificado. Aquellos que se salvaron tienen un cuerpo especial, angelical, bendito el Señor. Pero habla de la tierra nueva, la tierra terrenal. Esta tierra que va a ser ¿qué? Purificada con todos esos juicios, más a lo último el Señor, cuando declare
su palabra, que es hecho está, y lo vamos a ver en el capítulo, se manifestará todas estas cosas. Miren lo que dice, porque en el primer cielo y la primera tierra que pasaron, y el mar no existía más, no va a existir el mar. ¿El mar cuál? El mar que nosotros conocemos, el mar oscuro. ¿Por qué siempre ha sido oscuro? Porque allí el Señor echa en la profundidad del mar todos los pecados. Bendito el Señor. No, está oscuro por el cielo. Acuérdense que ese cielo se ve azul, pero implica también tinieblas. Bendito el Señor. Lo que hace verlo azul es la gracia que Dios hace cuando el sol sale. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Dice, y no existía ¿qué? Más. No existe más el mar después de esto. Mire lo que dice. Y nosotros sabemos que hay una ciudad que es un mar de ¿qué? De cristal. Pero cristal es ¿qué? Transparente, limpio, puro. Mire esto. En el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora vemos que repite Juan y dice que ve descender ¿qué? La nueva Jerusalén. Note que dice la nueva Jerusalén. No es la de abajo ni la que había descendido. Es una nueva ¿qué? Jerusalén. Una nueva Jerusalén. Implicando el verdadero lugar donde va a estar el templo de Dios. Esa nueva Jerusalén va a ser totalmente de lo que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con aquellos redimidos. Aquí incluye la iglesia y también aquellos judíos que aceptaron a Cristo como su único y exclusivo Salvador, incluyendo aquellos que fueron mezclados con los judíos samaritanos también. ¿Por qué? Porque la primera Jerusalén nació de dos naciones paganas. La primera Jerusalén nació de dos naciones paganas. Y muchos dirán, pastor, ¿de dónde usted saca eso? Gloria al Señor. Pues es lo que enseña la Biblia. Bendito el Señor. Vamos al libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Y vamos a Ezequiel capítulo 16. Capítulo 16. Y yo quiero que usted busque el capítulo 16. Y vamos a ver cómo es la misericordia de nuestro Dios tan poderosa. El Señor. Que aún así, a lo vil y a lo despreciado, Dios llama al Señor para santificar. Y en el verso 3. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, de dos naciones, gloria al Señor, que realmente no agradaban a Dios. Y Dios lo une, permite la unidad. Y de esa descendencia de estos dos es que nace toda Israel. Y cuando digo Israel no me refiero a la tierra, me refiero a los seres que vivieron, a ese pueblo que vivió en Jerusalén. Ahora vemos aquí que dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. O sea, la nueva Jerusalén está en el cielo, mejor conocido como el trono de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué está dispuesta? Bueno, porque ahora, acuérdense que vinieron las bodas del Cordero, pero ahora se unió a la boda del Cordero aquellos que fueron redimidos de toda la gran tribulación y específicamente descendencias judías. Y como leímos al principio en Ezequiel, de dos naciones paganas, Dios hizo a Jerusalén. Escúcheme bien, de aquellos rebeldes de Jerusalén que aceptaron a Cristo, Dios los justificó. Y aquellos que no eran pueblo, y lo llamó a ser pueblo, la iglesia del Señor, los gentiles, los unió. Ahora son un solo pueblo, bendito el Señor. Verso 3, escuche esto. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Terrible ese texto. Gloria al Señor. Algo profético. Agárrese. Algo profético. No profético en este momento. En este momento, en el capítulo 21, es algo cumplimiento de una profecía de miles de años. ¿Por qué digo eso? Mira lo que dice en el verso 3. Dice Juan, y oí. Note que dice oyó, no escuchó. Escuchar es de lejos. Oír es de qué? De cerca. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora no dice el tabernáculo de Dios con sus sumos sacerdotes. Ahora dice con los hombres, el Señor. Y Él, refiriéndose Dios, morará con ellos. Gloria al Señor. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entre todos estaremos unidos por el Señor. ¿Y por qué? Porque estará el Padre, estará el Hijo, estará el Espíritu Santo. El Hijo representa, por el Señor, a la iglesia, y estará también aquellos redimidos de Israel por el Señor, por Jesús. Y ellos ahí se va a constituir cuando los gentiles sean totalmente unidos con los judíos, bendito el Señor, como un solo pueblo. Entonces se oirá del Todopoderoso, bendito nuestro Dios. Aleluya. ¿Y dónde está eso? Pues en el mismo Ezequiel, si vamos a Ezequiel otra vez, capítulo 37, Ezequiel 37, gloria al Señor. Si leemos del verso 26, 27 y 28, ahí está la profecía de lo que habla Apocalipsis. Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 37, verso 26. 26 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Verso 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el texto donde está la profecía y el cumplimiento en Apocalipsis. Y en el verso 28. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y ese verso 28 es lo que expresa todo el capítulo, ¿verdad? En algunos versículos del 21. Por eso dice que estará Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí hay un detalle, ¿verdad? No, si lo leemos rápido no nos vamos a dar cuenta, pero mire lo que dice. Enjugará Dios Él mismo todas las lágrimas de los ojos de quién, de ellos, de ese pueblo que ahora es uno, o sea, tanto Israel como los gentiles como los samaritanos. Ahora no hay distinción de nación, si solamente un pueblo. Ahora nadie puede decir yo soy iglesia, solamente un pueblo, bendito el Señor. Pero dice que enjugará las lágrimas, y después dice, y no habrá muerte, ni habrá allí más que llanto. Pues si les van a enjugar las lágrimas, ¿para qué va a haber llanto? O sea, va a haber toda que una consolación, bendito el Señor. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, y cuando dice las primeras cosas, todo aquello que fue creado del polvo al vuelto, bendito el Señor. Pero el Señor ahora ha reconstruido todo, bendito nuestro Dios, y ahora ha puesto su santa ciudad en la tierra. Pastor, ¿qué usted dice? Sí,
Por eso es que Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después dice, y vi la santa ciudad descender del cielo. Bendito el Señor. Si desciende, es que va a estar en la tierra. Amén. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Antes que alguien pregunte, ¿por qué? Gloria a Jesús. Verso 5. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria al Señor. Estos dos textos son maravillosos también. Gloria a Jesús. Mire lo que dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo. Y aquí cuando dice eso, el Creador, el que hace todas las cosas, además del Padre, el Verbo es Cristo Jesús. Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En la tierra será todas las cosas que nueva. Y me dijo, escribe. Le dice a Juan, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Esto es, ese es el sello del cumplimiento de la palabra, de la profecía. Dice, y me dijo, hecho está. La última expresión que hace el sumo sacerdote en la expiación del año, que también Cristo la hizo en la cruz del Calvario. Ahora se ha repetido después de reconstruir todas las cosas con la promesa del Señor, y repite después de decir, hecho está, yo soy. Y aquí lo tenemos en español, pero nos imaginamos cuando el Señor lo diga en la forma hebrea, como se le manifestó a Abraham. Bendito el Señor. Como se le manifestó a Moisés también en su glorioso nombre. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí nos dice, el que estuvo muerto y volvía a vivir. Si ya todo pasó, ya los juicios pasaron, gloria al Señor. Ahora declara cuál es la manifestación gloriosa de él. En el verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Muy especial ese texto. Mire, escuche esto. El único hijo de Dios verdaderamente hasta ahora es Cristo Jesús. Nosotros somos coherederos, somos adoptados, bendito el Señor, por el Espíritu Santo, por la sangre gloriosa que nos lavó de todo pecado. Pero en este momento seremos en totalidad como su hijo. ¿Por qué? Porque ya pasaron las bodas del Cordero. Bendito nuestro Dios. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora acuérdese que aunque sea hijo, el hijo siempre debe someterse y se somete a su padre. Bendito el Señor. Hay una pregunta. Amén. Amén. El pastor Humberto pregunta, ¿será en el milenio la Jerusalén terrenal restaurada? No, porque va a descender la nueva Jerusalén. No es restaurada, porque esa es el fin de Dios, de que todo esté deshecho, y lo que va a hacer el Señor es bajar la que ya está hecha en el cielo, y que el capítulo mismo lo empieza a hablar de cómo es. Juan lo empieza a hablar de cómo es. Bendito el Señor. Vemos en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, aquí habla de todo aquello que ya
fueron juzgados en la gran tribulación. ¿Por qué aparece este texto aquí? Porque Juan está ahora recontando para la iglesia. Después que le contó hasta el verso del capítulo 1 hasta el capítulo 20, del verso 15, ahora empieza Juan a exhortar a la iglesia, como lo dice en el 22, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito el Señor. Por eso aquí dice, pero los cobardes, oye, ¿por qué cobarde? Porque cuando tenemos al Espíritu de Dios nos da poder y dominio propio, gloria al Señor. ¿Y por qué dice los cobardes? Porque no llegaron a recibir ese Espíritu. Dice, incrédulos, los de falta de fe, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, gloria al Señor. Aquellos que le gustan, gloria al Señor, adorar a Dios y de momento también van a buscar los caracoles. Alaba, bendito el Señor. Aleluya. Los idólatras, gloria al Señor. Y eso incluye muchas cosas, ¿verdad? Dios nos guarde de idolatría, porque el único Dios verdadero es Jehová Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el único forma de salvación, la única fe de Dios se llama Cristo. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. ¿Van a ser para qué? Los mentirosos. Y dice, y todos los mentirosos, aquellos que les gustan estar mintiendo, bendito el Señor, y aún así son cristianos. Dicen que son cristianos, pero mienten, gloria al Señor, esperando, ¿verdad?, recibir beneficio a través de la mentira. Así es Satanás. O para taparse de alguna cosa. Y Satanás es el padre de toda mentira. Nosotros servimos al Padre de la verdad. Amén. Mire esto. Y dice que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Ya no menciona más el infierno. Juan no menciona más el infierno, no menciona el Hades, sino menciona el lugar final. Gloria al Señor. El lago de fuego y azufre, donde están aquellos 5 que hicieron la vida imposible. Gloria al Señor. Incluyendo a Satanás, incluyendo al anticristo, incluyendo que es la misma bestia, ¿no, el Señor? Pero llena del espíritu, el hombre lleno del espíritu de Satanás, ¿no, el Señor? El espíritu, el falso profeta, el espíritu individual, ¿no, el Señor? Incluyendo la muerte y el Hades. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Y en el verso 5 empieza Juan a describir esa gloriosa ciudad. Bendito el Señor. Verso 9. Verso 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vemos que este ángel le va a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Pero ya pasaron las bodas. ¿Ve? No es que Juan, Dios, ¿qué le pasó a Juan? Se está yendo para atrás. No, Juan está exhortando a aquel que lee, gloria al Señor, aquel que escudriña la palabra y aquel que ha aceptado a Cristo, para que retenga el don de Dios, que es la salvación, que es el amor, Cristo Jesús. Mire esto. Y por eso le dice que le iba a mostrar la desposada. Bendito el Señor. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Gloria al Señor. Vemos que esa santa ciudad lo llevó a un monte alto. Gloria al Señor. ¿Qué monte? Bueno, no describe el monte, pero si la ciudad está en el cielo todavía, y si lo subió allá, yo me atrevería a decir que lo subió por encima del trono de Jehová, el monte de Jehová, gloria al Señor, para que viera la santa ciudad. Bendito el Señor. Mire esto. Y dice ahí, claro, la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Esa ciudad desciende. Y si desciende, va a ser puesta en un lugar llamado el monte Moriah. Bendito el Señor. ¿Cuál es el monte Moriah? Lo que conocemos ahora como todo el lugar donde está Jerusalén. Bendito el Señor. Ahora vemos cómo esa ciudad desciende desde la misma gloria
del trono del Señor. Verso 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y empieza a mencionar lo que hablamos una vez sobre la piedra de jaspe, bendito el Señor, que identifica, ¿verdad?, esos colores gloriosos también de los diferentes 7 colores que tiene esa piedra, sobre también el glorioso arco iris. El Señor también implica pacto, implica, el Señor, lo que Dios representando al Padre. Y vemos aquí que dice: y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que desciende del cielo y de Dios, y tenía la gloria de Dios, implicando, tenía ya los hombres de Dios, los hijos de Dios, el Cristo glorificado, el Señor, y tenía el Padre y al Espíritu, y su fulgor era semejante a una piedra que preciosísima. No existe, no hay valor para ella, bendito el Señor. No se puede estimar, ¿cómo es? Ponerle precio, calcular el valor de esa piedra, como una piedra de ¿qué? De jaspe, diáfana, como cristal. Transparente. Tremendo. La pureza y la excelencia de este trino Dios. Amén. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y hombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Vemos aquí que en esa ciudad habían 12 puertas, y las puertas, cada puerta identificaba un ángel, un mensajero, que son los nombres escritos. Dios lo puso como los mensajeros a los 12, el Señor. Aunque la iglesia es la mensajera en este momento, alaba, bendito nuestro Dios. Pero en el principio esa Jerusalén, el Señor, iba a ser así. Dice, de las tribus de los hijos de Israel. Y empieza a identificar mucho más a esa preciosidad de ciudad, la cual nosotros vamos a estar y vamos a morar. Gloria al Señor. ¿Cómo va a ser eso? Va a ser maravilloso, porque Pablo escribe: cosas que ojo no vio ni ha entrado a corazón, a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y en el verso 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y esto está identificando cómo Dios lo va a organizar. Todas las tribus, escúchame bien, y voy a decir algo, ¿verdad?, que aquellos que estudian, ¿verdad?, en el Viejo Testamento se van a dar cuenta, porque el tabernáculo antiguo se ponía en el medio, y las tribus, tres tribus diferentes en cada lado, en los 4 puntos del tabernáculo. El Señor quiere decir que todas esas tribus van a vivir, todos los descendientes de Israel van a estar ahí, gloria al Señor. Pero acuérdense, falta alguien bien especial, que es la iglesia del Señor. ¿Y dónde estará la iglesia del Señor? Si la palabra lo dice, va a ser al revés, va a ser que real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y los sumos sacerdotes estaban donde? Dentro del tabernáculo. Seguimos, verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y me llama la atención porque dice 12 cimientos. Bendito el Señor. 12 cimientos. Y la cimiento es como lo decir también el fundamento. Y el fundamento de todo es Cristo. Amén. Bendito el Señor. Pero los 12 apóstoles van a aparecer. Claro está, cuando decimos los 12 apóstoles, en ningún momento estamos mencionando a Judas, el traidor. Bendito el Señor. Ese está, el Señor, en el lago de fuego
y azufre para este tiempo, pues, Señor, oliendo a pollo quemado. Alaba, bendito nuestro Dios. Verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Se acuerda cuando el Señor envió al mismo Juan a enviar? Él lo envió a medir. Claro, le decía a un ángel, que le dio una caña para que midiera el altar en el nuevo templo en Jerusalén, el templo que el mismo también anticristo va a ayudar a Israel a edificarlo, y lo halló falto. Pero aquí envía a un ángel para medirlo con la misma caña, y vemos que va a salir totalmente todo como perfecto, porque nuestro Dios es perfecto. Hay una pregunta. Sí. ¿Por qué la ciudad tiene puertas y paredes si solo existe la gente de Dios en ese mundo? Sí, porque para que vea el modelo, Dios envió a hacer a Jerusalén conforme al modelo de allá arriba, igual que el tabernáculo, pues, Señor. Y Jerusalén actualmente tiene esas puertas. Claro está, una de las puertas que más se habla, que es la que va a entrar el Mesías, ahora mismo está bloqueada, está cerrada, que queda frente al monte de los olivos. Le dicen los montes de los olivos, pero no es un monte, es como un llano, bendito el Señor, gloria a Jesús. Lo que pasa es que ahí están todos los olivos, y acuérdense lo que dije, lo que significa olivo. Olivo significa que eterno, el monte del eterno va a entrar por esa puerta a la vieja Jerusalén. ¿Qué va a suceder? Bueno, que exactamente Dios es la ciudad de allá arriba, no es que la va a hacer, ya está hecha, va a descender y va a ser colocada en ese monte, y para que sea exacto al modelo que Dios le había mostrado, para que nadie diga, no era así, pero el Señor, porque Dios es veraz. Y cuando digo veraz, me toco mi boca, veraz, y cumple su palabra, bendito el Señor. El verso 15 lo leímos, ¿verdad? No, el Señor. Verso 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Gloria al Señor. Y aquí, aquellos que están judíos buscando realmente cómo es el templo, cómo debe ser la ciudad, se deberían dejar ir por la palabra de nuestro Dios, y aquí da unas medidas específicas de cómo tiene que ser la santa ciudad. Gloria al Señor. De esas medidas deberían sacar también el templo. Gloria al Señor. Ahora mire esto, esas medidas, si nos ponemos a sacar números, nos vamos a tardar aquí ¿verdad? Y que nos podríamos hasta confundir. Sí, y vamos a estar especulando de números, cosas que quizás no va a traer edificación, gloria al Señor. Porque el fin de la palabra es para que entienda que exactamente a lo que Dios le había dicho a Israel por los años, gloria al Señor, de cómo deben ser las cosas, y en ningún momento las hizo, las copió, quizás hizo algunas, gloria al Señor. Porque ahora mismo, como dije, la puerta del Mesías está cerrada, pero por esa puerta fue que pasó Jesucristo con el pollino. Bendito nuestro Dios. Mami dice que no te olvides de una pregunta que te hizo ayer. ¿Cuál? No lo escribe, ella dijo que no te olvides, parece que te Gloria al Señor, se me olvidó. Bendito nuestro Dios. Mami se lo olvidó, tiene que escribírmela. Verso 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Esto está tremendo, ¿verdad? Y no vamos a entrar mucho ahí porque volvemos a hablar sobre medidas y cosas. Lo impactante es medida de ángel, o sea, medida de mensajeros. Medida de mensajeros. Y la gente dice, será un ángel así de grande. No, medida de mensajeros. O sea, el mensaje que Dios le habló a Israel, y siempre le ha hablado de cómo deben ser las cosas. Y muchos de nosotros, los gentiles, a veces desconocemos de estas cosas. Gloria al Señor, porque no podemos especular en números, porque la medida nuestra no es exactamente la medida de ellos. Es igual que cuando se hizo el arca. También, gloria al Señor, aunque aquí en los Estados Unidos
copiaron supuestamente el arca exacta en sus medidas. Mire esto, en el verso 18, seguimos. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Terrible, el oro, la ciudad, el polvo del oro de las calles es tan limpio, ¿no, Señor?, que parece vidrio, pero es oro. Es terrible la palabra, bendito nuestro Dios. Y empieza a mencionar las piedras, lo es Jesús. Y cuando empieza a mencionar las piedras, usted dirá, ¿por qué menciona todas esas piedras? Acuérdese que en el pectoral del sumo sacerdote estaban las 12 piedras que identifican a Israel, a las 12 tribus. Quiere decir que las 12 tribus de estos textos en adelante hasta el verso 21 empieza a hablar el Señor de que todos ellos podían pasearse, moverse en toda la ciudad, porque Dios hizo la ciudad para su pueblo, bendito nuestro Dios. Y la iglesia está sentada en el glorioso tabernáculo, que está Dios con ellos y nosotros con Dios. Verso 19 rapidito hasta el 21. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Oiga, las puertas eran de perlas, bendito el Señor. Aleluya, tremendo, ¿verdad? Rey Jesús. Y estaba identificando toda la ciudad, la Nueva Jerusalén, la que descendió del cielo del trono de nuestro Dios, la cual fue, míreme, la cual fue que establecida en Jerusalén, y dentro de ese Jerusalén está el tabernáculo de Dios, lo del Señor, aleluya, donde se adorará, se glorificará al Señor. ¿Y cómo va a ser eso? Lo que dijo Pablo, cosa que ojo no vio, ni que ha entrado a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, aquellos que amamos al Señor. Amén. Bendito nuestro Dios. La pregunta de mami. Ajá. ¿Durante el milenio se volverá a poblar toda la tierra o solo el oriente donde está Israel? Pero el Señor, bueno, se va 1000 años, va a permitir el Señor que crezca todo de nuevo, lo del Señor. Pero acuérdese que hay, por eso es que Satanás, como dijimos al principio, después va a ser soltado para tentar y hacer caer a aquellos que ya vieron la autoridad y la paz que hace el reino milenial del Cristo glorioso, juntamente con la iglesia que está en la tierra, con un cuerpo glorificado y una multitud que todavía no tiene un cuerpo glorificado. Y ahí es donde muchos se chocan cuando nosotros, especialmente yo digo eso, dice pastor, eso no es así, pero note que la palabra lo está diciendo. La palabra dice que va a haber 1000 años nosotros reinando con Cristo en la tierra, pero va a haber un trato. Y sí se van a multiplicar, ¿Quiénes se van a multiplicar? Los que quedaron, los que tienen todavía el cuerpo terrenal, bendito el Señor. Después de ese juicio, acuérdese que ahí es donde se cierra toda la gran tribulación, que es Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15, donde el que no aparezca escrito en el libro de la vida, lo del Señor, como decían en el barrio mío, no te vista, que no va. Bendito el Señor. Hay otra pregunta. ¿El medir será que revela perfección, el cumplimiento o la realización de todo el propósito de Dios? El medir es como hace el Señor en su santa palabra, que usted nota que lo mismo que dice quizás Génesis, lo dice otro libro. Está la veracidad de Dios, el mostrar de que es una palabra fiel y verdadera, y el permitir
el medir es como ahora mismo el Espíritu Santo escudriña aún así lo profundo de Dios y lo da a revelar. Lo único que no da a revelar es el día y la hora. O sea, es lo que quiere decir es que la palabra que es Cristo es abierta, no hay nada oculto y todo lo que Él hace es que perfecto. Pero si alguien va a señalarlo, no el Señor, porque acuérdese, porque es que esto entra en algo bien poderoso, porque lo mismo pasó al principio de la creación. Satanás hizo revelar a los ángeles poniendo duda y querer ser más grande que Dios. Pero ¿quién lo inició? Satanás. Lo mismo va a pasar, por eso es que Dios permite que se pruebe, permite que se mida, bendito el Señor, para que vean que es exactamente todo santidad, separación, fiel a lo que Dios había dicho ya en su palabra. Seguimos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Vuelve a decir. Aleluya. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Mire esto. Y no vi en ella ¿qué? Templo. Pero el templo está. Porque está ahí. Dios está con ellos. Porque el Señor, y mire cómo dice, Dios, todo ¿qué? Poderoso. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo y la iglesia del Señor. Es el templo de ella, de la ciudad, y del Cordero. El templo de ella, de la ciudad, y del Cordero. No diciendo ella la iglesia, sino que la ciudad. El templo de la ciudad es el Cordero de Dios, gloria al Señor, que quitó el pecado y que aquel que lo confesó se constituyó hijo de Dios. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Alaba. Terrible. Yo creo que eso bien claro está. Bendito el Señor. No habrá falta luz porque la gloria de la deidad, la gloria del Padre, la gloria del mismo Hijo, por el Señor, su manifestación, su transfiguración, por el Señor, estará manifestada y ahí también estará que la iglesia lumbreras. Amén. Verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Tremendo. Qué misterio terrible hay ahí. O sea, van a haber reyes que se van a hacer salvos por el Señor. Y esos reyes que son salvos a través de Cristo estarán alrededor en toda esta ciudad. Quizás mezclado también con las tribus, bendito el Señor. Pero acuérdese que no habrá un templo porque hay un tabernáculo, que es el Cordero de Dios. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Alaba. No hay noche, no hay oscuridad. Gloria al Señor. Ahí estará únicamente la verdad. Bendito el Señor. Verso 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto es terrible. O sea, toda nación, por eso la palabra dice, y toda nación y toda lengua confesará y adorará al único y verdadero que Dios. Y ahí estaremos todos nosotros, aunque nosotros seamos parte de ese tabernáculo. Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Volvemos a lo mismo. Si estás escrito tu nombre en el libro de la vida en este momento, tienes salvación. ¿Y cómo tenemos salvación? A través de Cristo. ¿Cómo a través de Cristo? A través de la fe de Cristo, de Dios Padre. Porque la fe de Dios Padre es Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar
a Dios. La única forma de agradar a Dios es a través de Jesucristo. No hay otro nombre que se nombre, escúcheme bien, ni en el cielo, incluyendo el tercer cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el nombre de Jesús. Bendito el Señor, en el cual hay salvación. Poderoso es nuestro Dios, gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el capítulo 22, gloria al Señor, empieza. Hay unos detalles muy buenos, gloria al Señor. Se repite una confesión también de Juan, gloria a Jesús, de otro capítulo donde es mencionado sobre un ángel. Vaya estudiándolo, gloria al Señor, porque vamos a entrar en un poquito más detalles para el próximo programa del tiempo del fin. Bendito el Señor. Y queremos oír si hay alguna petición o otra pregunta. Hasta el momento no hay ninguna otra pregunta. No sé si... quiere decir que todos entendieron, ¿verdad? ¿Estamos claros? Si entendimos todo, estamos claros, no hay preguntas. Suban esos corazones. Quiero ver esos corazones. Bendito Aleluya. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga al pueblo. Dios bendiga a la iglesia que está haciendo este esfuerzo en este tiempo de dificultad, pero hemos podido decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Lord Jesús, aquellos fieles de todo Pómpano, bendito el Señor. Amén. Y lo que es la iglesia extendida, los también, de Brasil, los de Chile, los de Panamá, Gloria. República Dominicana, Honduras, El Salvador, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos, ¿verdad?, orando también para que el Señor, pues, si nos permite el poder viajar una vez más con la iglesia a otro país y ministrar la palabra del Señor, hacer nuestro trabajo misionero, bendito nuestro Dios. Pero los tiempos están bien complicados, los tiempos están bien difíciles, Gloria a Jesús. Si yo llegara a salir, tendría que quedarme en cuarentena cuando regrese. O sea que perjudicaría, ¿verdad?, el tratar de hacer un trabajo, perjudicaría la estabilidad dentro de lo que es la congregación en cuanto a la relación entre pastor y congregación. Por ende, le pedimos la oración, gloria al Señor. Nuestro interés está en que el evangelio siga corriendo, gloria a Jesús, y podamos alcanzar y llegar a otros países, como tenemos compañeros ahora mismo en el programa que están conectados, que hemos compartido, los de gente de Chile. Personalmente, amén. Gloria al Señor. Y por ende también les pedimos siempre que compartan, porque quizás no podemos ir directamente a Amén. los países, pero podemos ir a través de este programa, de este foro, de esta Facebook Live, porque así podemos seguir propagando el evangelio, amén. Esto es algo que dijimos hace unos cuantos años atrás en nuestra congregación. En cada asamblea lo mencionábamos, el Señor, el de poder hacer un programa, un foro bíblico, sea radial, porque hicimos radio por 2 años en otra región, bendito el Señor, o sea a través de televisión. Pero Dios nos permitió que lo podamos hacer de esta manera, y yo creo que ha sido una manera bien efectiva, Señor, porque lo que estamos es tratar de edificar a la iglesia con el conocimiento que el Señor nos ha dado en la palabra y con el estudio de ella misma. Por eso algunas veces he dicho, no dice el Señor, digo yo, pero Jesús, como ahorita mencionamos la profecía que está en Ezequiel, y es chocante, mucha gente, ¿verdad?, quizás lo han pasado por alto y está ahí. Así que les exhortamos a estudiar la palabra del Señor, pero sobre todo, el Señor, a buscar el rostro del Señor, a orar, a leer la palabra y orar con la Biblia abierta. Amén. Muchos difieren de esto, pero es una realidad. Usted ora con la Biblia abierta y Dios le va a dar. Cuando ya usted está orando y no encuentra que se está repitiendo, póngase a leer la palabra y Dios le va a dar la iluminación de la palabra. No va a tener que tener un doctorado para esto, porque si el Espíritu Santo, si la misma unción os capacita, os enseña, bendito el Señor, ¿quién podrá ir en contra de lo que está trazado en la palabra? Algo bien básico dentro de la teología, el mejor diccionario bíblico es la misma Biblia, bendito el Señor. Hay que tener cuidado cuando leemos libros de otras personas que han escrito. Siempre ellos refutan de que tienen la verdad, y la única verdad es la palabra del Señor.
Toda profecía tiene que ser trazada por la palabra. Todo lo que hablamos tiene que ser trazado por la palabra. Bendito el Señor. Es como únicamente Rajén, la misericordia del Señor, puede ser manifestada en nosotros. Así que les exhortamos a que busque una congregación que prediquen la sana doctrina. La palabra. Bendito el Señor. Que no estén predicando otras cosas. Gloria a Jesús. Basado a libros ni teólogos. O hombres. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Como hace poco oí un mensaje y lo voy a tirar. Oí un mensaje que era hablando sobre que Dios le había mostrado sobre una plancha de tirarse el pelo. Y lo único que habla sobre la plancha, no el Señor, no hay nada de edificación de la palabra. Por eso hay que tener cuidado de quién o de quienes oímos la palabra del Señor. Amén. Si hablamos la palabra del Señor, aún así, quizás seamos torpes como Moisés, hablando, pero la gloria de Jehová va a estar contigo. Amén. Bendito nuestro Dios. Así que vamos a orar por las peticiones. María, sanidad y salud para su familia y para su mamá. La hermana Dulce primeramente agradece a Dios que ya ellos han salido de la cuarentena y del COVID. Pide la oración por los enfermos y sus familiares para que Dios los alcance. Amén. Sí. Y la hermana Marta pide oración por su familia, por los enfermos y sus hermanos en la fe. La hermana Marisa, oración por la iglesia y por su familia. La hermana Carmen, oración por una vecina que está contagiada y fortaleza para los que han perdido un familiar también, amén, por la causa de la hermana Genita, Dios les bendiga, y pido la oración por los enfermos, por sus hijos, por su familia entera. Jaén desde Panamá, Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios bendiga Panamá. De oración para la familia. De hecho, tenemos gente de Panamá, hermano Víctor. Víctor está conectado. Dios te bendiga, Víctor, Natalia. Ella pide la oración por la familia, por el mundo, y que Dios tenga misericordia de nosotros y que siempre nuestros nombres estén en el libro de la vida. Amén. Amén. Mami pide la oración por Puerto Rico, que vuelven al encierro involuntario. Gloria al Señor. Bueno, es tiempo de orar, es tiempo de buscar la palabra del Señor, de interceder por aquellos que no conocen al Señor, y que aquellos que conocieron al Señor, yo creo que Dios los está guardando. Si va a pasar esto, porque se aproximan tiempos difíciles, y para Puerto Rico vienen tiempos bien difíciles, y también para esta nación, el Señor. Amén. Viene un momento que nos vamos a sentir como perseguidos. La iglesia que nunca ha sido perseguida, porque esta iglesia de los Estados Unidos nunca ha sido perseguida de tal manera, tan fuerte, el Señor. Se van a sentir algunos que van a decir, estamos en Apocalipsis. No, bueno, estamos en Apocalipsis en el capítulo 3, al final. Todavía no se ha cumplido el capítulo 4, verso 1, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, el rapto, bendito el Señor. Aleluya. Hermano Pagani, da gracias y gloria a Dios por el pastor y por Amén. Dios te bendiga, estos Pagani. estudios. Mi prima Debbie pide, aparte de saludarnos y pide la oración por Chicago, que la cosa está fuerte en Chicago también. Sí. Y entendemos que las cosas están mal, muchos áreas peores que otros a nivel mundial, porque esto no es solamente en la nación americana, esto no es solamente en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Nos toca, iglesia, orar. Fuera la denominación, la cuestión es orar. Miren, unirnos en la oración. Cuando suene esa trompeta, cuando suene ese chofar, el Señor, que el mismo Cristo lo va a sonar. Bendito es el Señor. El mismo Cristo va a sonar la trompeta. Gloria a Jesús. Va a haber muchas sorpresas. Gloria a Jesús. Aleluya. Mira, ahora mismito Rosana dice, ella pide la oración por su país, El Salvador, porque hay una amenaza de las langostas. Sí. Wow. Eso es increíble. Terrible. Pero terrible. Gloria al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor y oramos por esto. Miren lo que dice. Dice, porque el Señor mismo
refiriéndose a Jesús, al Padre, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre eterno, príncipe de paz, te presentamos, Señor, todas las vidas. Te presentamos cada petición, aún así aquellas que no han sido mencionadas. Te declaramos nuestro Señor y Dios, Padre mío. Declaramos tu bendición, Señor. Que estemos prestos, Señor. Oh, Padre mío, para cuando suene ese shofar. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad. Declaramos avivamiento. Declaramos tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito, bendito nuestro Dios. Gloria, gloria al Señor. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach. Saludamos a nuestro hermano Cristian que nos está viendo, gloria al Señor. Y también a todos aquellos hermanos y compañeros de otras regiones. Les amamos en el Señor. Y mientras nosotros nos quedamos aquí en Pómpano, aleluyando y a Cristo esperando. La paz del Señor. Shalom, shalom. Bendito.